Continuamos de frente por Play Televisión, como cada jornada de jueves, como cada semana. Lo habíamos adelantado, nos acompaña el padre Javier Grenón, uno de los párrocos de la ciudad de Esperanza, a propósito de las últimas novedades que se están produciendo en materia de debate de la Convención Reformadora de la Constitución de la provincia de Santa Fe. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te Buenas va, noches. José? ¿Cómo ¿Bien? estás? Buenas noches. Muy bien. Bueno, queríamos conversar sobre esto. El gobierno provincial y sobre todo el grupo de gobierno está proponiendo en la convención que se quite la situación de que la provincia sea católica, apostólica, romana, ¿no? Eso parece que le van a quitar y bueno, la Iglesia expresó su opinión. Sí, desde que comenzó la convención reformadora, la Iglesia con muy buena voluntad se puso a trabajar y a proponer sus puntos de vista en tres puntos fundamentales. Uno, del artículo 3 del tema de la confesionalidad del Estado provincial, también en todo lo que hace el tema del respeto y la dignidad de la vida, y en el tema de la ecología también ambiental, humana. Pero particularmente en este artículo 3, bueno, no sé si sorpresivamente nos encontramos con la redacción de un artículo donde se elimina lisa y llanamente a la Iglesia Católica de la Constitución. O sea, somos conscientes de que no puede seguir habiendo una Constitución o un Estado provincial confesional como era hasta ahora, ¿no? Dicho sea de paso, la provincia de Santa Fe era el único Estado provincial confesional en todo el país. Y la Iglesia realmente no veía con malos ojos ni deseaba seguir manteniendo esa confesionalidad, porque a partir del Concilio Vaticano II la Iglesia no aspira a que haya estados confesionales, ¿no? El tema era quitar la confesionalidad de Estado, pero no quitar la mención a la Iglesia Católica en la Constitución. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene en la provincia de Santa Fe una presencia histórica, social, cultural, podríamos decir. La provincia de Santa Fe nació al amparo de la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica estaba en Santa Fe antes que Santa Fe existe. Santa Fe existe. O sea, Garay llegó con frailes, ¿no? Entonces, es querer borrar la historia de la provincia. Y como decían los mismos obispos, no se trata de buscar o de mantener privilegios, ¿no? Porque el mismo Concilio Vaticano II nos habla de que la Iglesia tiene que saber renunciar a todo tipo de privilegios, y eso es un escollo en la evangelización. Y de hecho, la Iglesia en Argentina hace pocos años renunció también al aporte estatal que el Estado Nacional hacía a la Iglesia Católica. O sea que no es estar buscando privilegios, sino que se valore la labor y la presencia de la Iglesia. Y esto no va en desmedro de las otras iglesias, de los otros cultos, ¿no? No va en desmedro de esto, sino decir, bueno, cada uno tiene su lugar, su papel, su preeminencia, su historia, ¿no? Se respeta la amplitud, pero también que se respete la historia de lo construido, digamos. Por supuesto, es más, la Iglesia siempre ha respetado a las otras confesiones, ¿no? Tenemos un ejemplo acá mismo en Esperanza, lo tenemos en Santa Fe con todo lo que fue la mesa del diálogo, donde también ahí las iglesias evangélicas han participado en la mesa del diálogo. La misma Constitución Nacional y de Santa Fe habla de la libertad de culto. O sea, eso está asegurado, no se trata de discriminar o de que no haya igualdad. Simplemente se trata de reconocer una historia. Decías bien no tener privilegios y aclarabas esto de la situación económica, ¿no? Digamos, provincia no mantiene a la Iglesia Católica. No, la provincia no mantiene económicamente en el sentido de que pague sueldos a los curas o que haya... la provincia sí asiste a la Iglesia Católica, por ejemplo, a través de la educación privada, de los subsidios para el pago del personal de educación privada, pero eso tiene que ver también con el sostenimiento que ellos tienen que hacer del sistema educativo, ¿no? De la libertad de los padres que tienen derecho a enviar a sus hijos a escuelas privadas de acuerdo a su elección, del derecho que tiene de todas las iglesias tienen derecho a tener escuelas, los evangélicos también tienen escuelas, y también
el Estado le aporta. Entonces, no se trata de esos privilegios. Eso no está en riesgo en el hecho de esos cambios. Y hoy no me animo a decir que no está en riesgo, ¿no? Ajá. Porque cuando también dice que, el nuevo artículo dice que el Estado provincial pasa a ser neutral en materia religiosa. O sea, está mal redactado ese artículo, ¿no? Porque mezcla conceptos, a mi modo de ver, como autonomía, cooperación, con neutralidad. Y si hay autonomía, si hay cooperación, ¿cómo hay neutralidad? ¿Qué significa que va a ser neutral? La neutralidad también de alguna manera es tomar posiciones, es decir, yo me quedo acá y ustedes allá. Y después va a depender del gobernante de turno cómo entiende la neutralidad. Totalmente. O sea, en estas cosas no hay neutralidad. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Porque los 5 obispos tuvieron un pronunciamiento público, pero además, imagino, hablaron, gestionaron. No, la Iglesia, los obispos se han encauzado, digamos, toda su presentación a través de los mecanismos que la democracia permite. Se fueron a las audiencias públicas, se le hizo llegar material a todos los convencionales. Recuerdo incluso que fueron y presentaron propuestas cuando estuvo abierta la posibilidad. Se utilizó todo eso. O sea, si uno habla de ver si hubo lobby, no hubo lobby. No es que se habló por detrás, no correspondería tampoco, ¿no? Se fue por los cauces democráticos, esperando ser escuchados y esperando también un poco de, podríamos decir así, de la sensatez de las autoridades. ¿Qué es lo que dice la Constitución Nacional? Porque eso también después puede marcar algún tipo de litigio o interpretación. Sí, ahí podría haber algún tipo de colisión, ¿no? Porque, en primer lugar, hay un acuerdo entre la Santa Sede y el Estado argentino de 1966, y también está la Constitución Nacional, que habla de que menciona a la Iglesia Católica y habla de que el Estado sostiene en cuanto que reconoce a la Iglesia Católica su trabajo. Entonces, podría haber algún tipo de litigio. Y después también habría que ver las constituciones de las otras provincias, ¿no? No había que, no había que inventar nada no había nuevo. que inventar la pólvora. Bastaba ver la constitución de Córdoba, de Buenos Aires, de La Rioja y copiar. Y no se está haciendo eso. No. ¿Entienden que existe alguna situación de revancha para con la Iglesia? Y eso lo sabrán las autoridades, ¿no? Yo no me animo a decirlo así abiertamente, pero uno puede sospechar, ¿no? Que hay alguna, un poco por la inflexibilidad que hay. El deseo de no cambiar. De no cambiar. Además, el artículo está redaccionalmente feo, porque es como que quisieron meter todo adentro y lavarse las manos. Y quedar bien con todo. Y este tema, vuelvo a insistir, ¿no? Habla de separación iglesia-estado, que no es necesario decirlo porque con otra redacción ya quedaba eso en claro. Habla de iglesias, y digo, no todas las iglesias tienen el mismo rol, el mismo valor, la misma preponderancia. Habla de no discriminación. Si ya antes se habló de libertad de culto, no es necesario hablar de no discriminación. Pero sobre todo, si se habla de cooperación, después no se puede hablar de neutralidad. Y hablar de neutralidad es muy peligroso, porque ¿quién es tan neutral para no hacer nada, ni a favor ni en contra? Uno puede pensar que la Iglesia, en su rol social, tiene que tomar parte y ser parte y denunciar las injusticias y llevar adelante acciones que quizás a los gobernantes no le gusten. Y por eso uno puede pensar, ¿no será alguna revancha? Vuelvo a la pregunta anterior. A ver, la Iglesia Católica nunca va a tomar posturas partidistas en política, más allá de que tiene que anunciar el Evangelio y eso lleva desde la doctrina social de la Iglesia, a iluminar la realidad y de alguna manera también, podríamos decir así, criticar algunas acciones de gobierno o señalar errores. La Iglesia como institución nunca va a tomar una postura partidista. Lo podrán hacer los bautizados, de hecho, la mayoría de los convencionales son bautizados, ¿no? Lo podrán hacer a título personal, en eso no hay ningún problema.
Distinto son las iglesias evangélicas que abiertamente han tomado un rol partidario. Bueno, tenemos ahí el convencional Gione, que es un pastor rosarino que abiertamente milita y hace campaña por el gobernador Puyaro. Pero eso es también confundir los campos. Justamente, si vamos a hablar de autonomía o de neutralidad. O de neutralidad, ahí ya estamos borrando todo. Evidentemente es así. ¿Qué es peor, lo que se escribe o la no respuesta? Y el silencio es feo. El silencio es feo porque la iglesia siempre está abierta al diálogo. La iglesia en Santa Fe siempre colaboró en todo, ¿no? En situaciones difíciles de catástrofe, como fue la inundación del 2003, en revueltas policiales, que recuerdo que intervino el arzobispo Arancedo, desde la mesa del diálogo, siempre se procuró colaborar. No sé qué sucede hoy de la otra parte. Y en esa mirada está también el rol social de la Iglesia, en su vocación de diálogo, en sus mesas de consenso. ¿Cómo está hoy la situación social? Porque está realmente la mirada de un gobierno nacional que por ahí no escucha, un gobierno provincial que parece querer acaparar todo y tener la solución de todo, a veces llega a confundirlos, ¿no? A la gente. Yo creo que, como se decía en esa oración que escribieron los obispos en la crisis del 2001, nos está faltando la sabiduría del diálogo y dejar de lado los personalismos, ¿no? Y ponernos a servir al pueblo. La Iglesia en Argentina, en Santa Fe, siempre manifestó vocación de diálogo. Por eso vuelvo a mencionar el tema de la mesa del diálogo santafesino y toda la actividad que realiza la Iglesia a través de Cáritas. La Iglesia tiene un sistema educativo en la provincia de Santa Fe de 800 escuelas que cumplen un servicio educativo y social, que muchos dirán, bueno, pero escuelas privadas que son para una élite, o que el que quiere escuela privada que se la pague. No, porque la mayoría de esas escuelas están en barrios marginales, donde la Iglesia en ningún momento saca rédito de esas escuelas, lugares donde el Estado no está presente, está la escuela católica. Ya vuelvo a decir también el derecho de los padres a que el Estado subsidie la educación que ellos eligen. Digo, ¿qué haría el gobierno de la provincia si la Iglesia deja estas 800 escuelas? Por otro lado, el trabajo que se está haciendo, por ejemplo, con las adicciones, centro de recuperación de adictos que no existen por parte del Estado. El Estado está obligado a tener, pero que no tiene. No tiene, y una ley de salud mental que nos exige a tenerlos y que no se cumple. Y no se cumple, y que es espantosa además, como ley de salud mental. Sí. Entonces digo, acá se necesita diálogo. Sobre todo por la demanda social. Por la gente, digo, yo a veces he dicho que también esta reforma de la Constitución, como muchas cosas que suceden, se hacen a espaldas o con el desinterés de la gente sencilla que está tratando de sobrevivir. Y que a veces no se entera porque no le interesa, porque está en el día a día, porque no sabe de qué se trata. Muchas veces quizás algún término difícil y que quizás lo termina alejando del interés, ¿no? Pero, a ver, con solo observar lo que tuvo como rol social la comunidad berbita en la Ciudad de Esperanza, lo que significó la comunidad berbita en la Ciudad de Esperanza, en el desarrollo de la ciudad, en su fundación y en el desarrollo, evidentemente nos quita de toda discusión. Bueno, Esperanza es capital provincial del diálogo ecuménico, ¿no? Y acá en Esperanza estamos acostumbrados a que en todo acto oficial estén las 3 confesiones mayoritarias. El mismo 8 de septiembre, 13 de septiembre, ahora en el acto oficial del Día de la Agricultura, va a haber un momento de oración. O sea, estamos como escribiendo algo desconociendo la realidad, ¿no? Desconociendo totalmente la realidad. Es una pena que ese ejemplo, porque van a estar las autoridades seguramente viéndolo, ¿no? Lo vieron años anteriores. Lo vivieron años anteriores, pero además el gobernador ha ido por un montón de pueblos participando
en fiestas patronales. Ujú. Entonces, digo, acá es un problema de entendimiento. Y la última, Javier, es la mirada social. ¿Cómo encuentran hoy la situación social, independientemente de esta disputa que se está dando con el gobierno provincial? A ver, si la pregunta apunta a si hay más pobres o menos pobres, la verdad no sé, habría que ir a las estadísticas. Que es parte de Es la mirada social, pero no lo no que uno todo. percibe es que, bueno, se llega con lo justo Ujú. y a veces no. Y a veces no se Y a llega. veces no se llega. Ustedes lo observan en las puertas de cada Cáritas. En Cáritas del Barrio Sur, concretamente, estamos asistiendo con bolsones de alimentos a 50 familias de nuestro sector, del Barrio Sur. Eso hay que multiplicarlo por cada 4. Cáritas, sí. Estamos hablando de 200, 300 familias en Esperanza que necesitan un bolsón de comida. Pero después todos los problemas que hay de acceso a la salud. Y bueno, la gente... También es cierto, en Esperanza estamos como en una isla. Yo siempre digo, en Esperanza nadie se va a morir de hambre, porque la solidaridad enseguida hace. Pero sí, el problema habitacional, que es grave, el problema de los asentamientos que no se resuelve, porque sí hay programas que vienen de la provincia, con lotes, con proyectos de programas de vivienda, pero para acceder a eso tenés que tener un recibo de sueldo. En muchos casos. Nosotros en Cáritas hemos recibido gente que nos ha venido a decir, padre, nos vamos a vivir al asentamiento porque no tenemos No para podemos. pagar un alquiler. Y no tienen recibo de sueldo. ¿Y en ese contexto hay diálogo local? No, Tampoco. no. Javier, muchísimas gracias. Esperemos que ser escuchados, que este espacio sirva para ser escuchados también. Sí, esa es la intención. Uno siempre tiene vocación de diálogo y de cooperación. Muchas gracias. A vos. Vamos a una nueva pausa en De Frente y ya continuamos.